Qué gusto saludar y darle la bienvenida a todos y cada uno de los que ya están en sintonía, conectados con este tiempo precioso de Conectado de la Iglesia en mi casa. Bendecimos al Señor y damos gracias porque Él es el que cubre nuestras vidas y nuestros corazones. Es el Señor el que nos levanta y nos fortalece. Qué grato poder saludarle, darle la bienvenida a este espacio precioso, creyendo que el Señor es el que obra poderosa y sobrenaturalmente, que su preciosa presencia está ahí con nosotros, que Él nos levanta y nos fortalece, y creemos en lo sobrenatural que Dios está haciendo en nuestras vidas y en nuestros corazones. Así que bienvenidos a todos los que se conectan, los que están participando, siendo promotores, compartiendo estos contenidos también, invitando a otras personas para que ellos también se conecten con este precioso tiempo que tenemos. Le invito para que podamos ir y orar al Señor, levantar nuestra voz, dar gracias a Dios, porque reconocemos que Dios ha sido bueno para con nosotros. Padre, hoy nos acercamos a ti, te agradecemos por todo lo que tú has hecho. Señor, hoy venimos delante de tu preciosa presencia. Señor, agradecidos porque nos das la oportunidad de disfrutar de un día, una tarde, una noche que llega a nosotros. Gracias, Señor, porque confiamos en ti y tú no nos defraudas. Señor, gracias por cuidar de nuestra vida, de nuestra salud. Gracias, Señor, por las pruebas que vienen a nosotros, que fortalecen nuestra fe. Los retos que se nos presentan todos los días son una oportunidad para reconocer que tú estás con nosotros, que tú nos ayudas, que eres nuestro sustentador, nuestro formador, eres aquel en quien confiamos. Padre, gracias. Agradecidos estamos contigo, Señor, porque tú eres el que cuida de nuestra nación, de nuestras ciudades, tú eres el que cuida nuestras calles. Señor, creemos que tú cuidas cada lugar donde nosotros vamos, cada momento por donde nos movilizamos. Señor, tú vas cuidando con tus ángeles preciosos nuestro entrar y nuestro salir, nuestro ir y nuestro venir. Señor, tú tienes todas las situaciones bajo control. A ti acudimos porque eres nuestra esperanza, eres nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Gracias te damos por lo que has hecho, lo que estás haciendo y lo que vas a hacer. Bendecimos tu nombre y lo glorificamos y creemos, Señor, que eres la esperanza de nuestra vida, eres nuestra esperanza, eres nuestro amado y precioso Salvador. Gracias te damos, Señor, por cuidarnos. Gracias te damos, Señor, por bendecir nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, porque nada falta a los que te buscan, sino al contrario, los que te buscan, Señor, encuentran en ti paz, reposo, descanso. Padre, hoy venimos delante de ti y reconocemos que te necesitamos. Eres el agua que trae vida a nosotros, pero también eres el labrador. Eres aquel que toma la planta y la limpia para que dé más fruto. Señor, gracias porque nos amas, porque nos cuidas, porque vas delante de nosotros, abriendo caminos preciosos de bendición. Amén y amén. Quiero invitarle para que nos acompañe al libro de Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3. Dice la palabra del Señor:
Proverbios capítulo 3 versículos 11 y 12. Dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Padre, gracias te damos, Espíritu Santo, por tu preciosa palabra. Señor, pedimos que nos ayudes, que nos fortalezcas, que nos permitas entender, Señor, el propósito que tienes para con nosotros. Señor, gracias por fortalecernos y hablarnos y corregirnos a través de tu palabra. Te bendecimos, Señor, y te honramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Escriba en sus notas este título, Amar. Amar. Escríbalo en sus notas. Amar es tal vez uno de los actos más preciosos y sublimes que puede venir a nuestra vida. Es algo que podemos recibir y algo que podemos dar. ¿Sí? No se nos exige, pero dijo alguien, le vamos cogiendo cariño a las cosas, le vamos cogiendo como ese aprecio, y entonces en ese coger, tomarle aprecio a algo, empezamos a amar. Y a lo largo de la narrativa que encontramos en las Escrituras, encontramos cómo el Señor, por amor, movido por ese amor que tiene para con nosotros, y Juan lo condensa en el capítulo 3, versículo 16, dice, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese amor que Dios tiene, pudiéramos decir hasta un amor desesperado porque no quiere compartirte con nadie, entonces lleva a que tenga tratos con nosotros. Cuando hablamos de tratos, hablamos de corrección, hablamos de buscar influenciar nuestra vida, de tomar determinaciones, de permitir a veces cosas a través de las cuales Él quiere corregirnos. Hemos sido tal vez mal educados y mal enseñados en el amor. Porque el mundo enseña que cuando se ama a alguien, entonces no se le pone límites, no se le pone reglas. Es la forma en la que en la actualidad se vislumbra y se mira el amar. Si amas a alguien, entonces estás dispuesto a entregarlo todo. Y está bien, pero la pregunta es, ¿solo yo tengo que darlo todo o cómo es el tema ahí? Porque a veces vemos relaciones que supuestamente se venden como amor, pero donde solo alguien es el que paga todo y el otro no está dispuesto a entregar nada, no está dispuesto a evitar nada. Entonces, a veces tenemos concepciones erróneas de amar. A veces los hijos entienden que si su papá los ama, entonces amar es que les digan sí a todo lo que el hijo pida. Y entonces cuando el hijo dice no, entonces la expresión que muchas veces utilizamos, no me amas. Si no me das lo que yo quiero, entonces tú no me amas. Tú no quieres lo mejor para mí. Y ese es un error. Y ahí, partiendo de ese error, de esa mala concepción, de ese mal entender lo que es amor, tenemos que recibir la corrección de Dios. La corrección se da en el marco del amor. Cuando no hay amor en la corrección, entonces entramos en un escenario que es el despotismo, que es empezar a lastimar, porque el amor también le pone límites y nos enseña cómo corregir. Porque es muy diferente cuando corriges a alguien que no amas, cuando corriges a alguien que amas. Es muy diferente la corrección. Cuando corriges a alguien que no amas, no te interesa, no me interesa la forma en la que se le digan las cosas, porque no me interesa.
Pero cuando es a alguien que amo, la corrección toma un escenario muy diferente. ¿Por qué? Porque ya no lo hacemos de cualquier forma, sino buscamos hacerlo de una manera muy puntual. ¿Por qué? Porque amamos a esa persona. Y ese es un componente determinante en el amar y en la corrección. Dice Proverbios capítulo 3, dice versículo 12, porque Jehová al que ama castiga. Y esto es precioso, porque no es la elección mía hacia Dios para que Él me corrija, sino es que Él me eligió a mí. Como Él me ama, me va a corregir, me va a tomar en mucho. La traducción que podemos entender para esa palabra no simplemente es como la traduce la Reina Valera, que es castiga, sino también tiene otros significados. Habla de que el Señor al que ama reprende, que el Señor al que ama lo juzga, el Señor al que ama le reconviene, el Señor al que ama le pone unas demandas. Y esas demandas que el Señor coloca sobre nosotros son beneficiosas para nosotros. Trae esas demandas para que nosotros las cumplamos. ¿Y por qué es importante esas demandas? Porque uno pensaría, pero si Dios me ama no tiene que pedirme nada. No se hacen ni se piden demandas porque por parte de Dios, sino porque nosotros como seres humanos las necesitamos. Lastimosamente, si nosotros como seres humanos no tenemos directrices claras y se nos deja muchas veces a nuestra libertad la elección, siempre terminamos eligiendo mal. Mire lo que pasa con el pueblo de Israel. Están en el desierto, han salido y entonces van a encontrarse con el Señor. La presencia de Dios es lo mejor que podemos tener, pero también hay un componente, digamos, aterrador, porque nuestro cuerpo no resiste su presencia. Por eso cuando hay momentos en los que somos ministrados, ¿por qué una persona cae al piso o eso? Porque el cuerpo de nosotros, el cuerpo humano que todavía tenemos, no resiste esa presencia poderosa de parte de Dios y es algo natural que muchas veces acontece. Entonces, en el marco de eso, el pueblo de Israel dice, no, es que estar cerca de Dios, Dios es muy poderoso y me da como miedo. Vaya Moisés, usted hable con el Señor, lo que Él le diga nosotros vamos a hacer. Se genera esa relación y pues digamos que no es lo que Dios quiere, pero pues digamos que vamos a probar a ver cómo nos va. Y entonces sucede un hecho interesante que muestra por qué es importante que Dios coloque para nosotros lineamientos, hayan exigencias en nuestra formación, porque son importantes. Y eso lo vemos a lo largo de la vida. Venimos de un pueblo, de una cultura donde hemos sido esclavos del pecado y nos regíamos por ello. Ahora que estamos en el Señor, tenemos que aprender sobre el reino al cual pertenecemos, cuáles son los principios, porque no pertenecemos a una idea humana, sino a una idea de Dios. Y la idea de Dios, las ideas de Dios, pasan los reinos, pero esas ideas permanecen. La familia, una idea del Señor, pasan y han pasado imperios y han buscado cómo acabar con la familia, pero sigue existiendo porque no es una idea humana. Es una idea que proviene de Dios. La iglesia pasa lo mismo, es una idea que ha surgido del Señor. Y pasan los años, los siglos de los siglos y permanece porque es de Dios. Las ideas de Dios siempre permanecen a lo largo del tiempo. Y hay una legislación, si pudiéramos usar esa palabra, para poder entender cómo pertenecer, cómo ser y cómo actuar. ¿Por qué? Porque somos rescatados de la esclavitud del pecado y venimos ahora a una nueva vida. Y esa nueva vida debe generar en nosotros nuevas condiciones para entender esa ciudadanía a la cual pertenecemos. Y eso es importante y no hay que tenerle miedo a eso. Porque a veces nosotros le tenemos miedo a esa legislación. No es que me prohíben, es que esto no es que nos prohíban, es que
entiendo que ahora ya no vivo yo, sino ahora vive Cristo en mí. Hay una nueva legislación que está en mi vida, entonces debe en mí desarrollarse un entendimiento diferente. Entonces, ¿qué pasa con el pueblo? El pueblo, el Señor va a dar la ley a Moisés. Moisés desaparece un momento por 40 días. En esa época no hay comunicación de teléfono. No, estoy bien acá. Las personas empiezan a pensar que Moisés ha muerto y pues 2,5 millones de personas mirándose las caras, hagamos algo. Y a algún curioso se le ocurrió, "No, hagamos una fiesta, hagamos ídolos, hagamos todo eso". ¿Por qué? Porque eso es lo que durante muchos años estuvo y estuvieron haciendo en Egipto. Era lo que sabían hacer. Y ahí se muestra la lucha que hay en nosotros en esa naturaleza caída. ¿Sí? ¿Y por qué es tan importante que venga a nosotros la corrección para limpiar de nosotros esa naturaleza, para sacar de nosotros eso que no está bien? Eso que no honra al Señor. Y más allá que no honra al Señor, que no es beneficioso para mí. Porque cuando uno le pone sentido a lo que la Escritura dice acerca de nosotros, es un gran beneficio para nosotros. La Escritura es beneficiosa para nosotros como personas. Los que ganamos somos nosotros. ¿Qué gana el Señor porque tú lo adores? Tiene ángeles, seres vivientes, personas dedicadas a adorarle 24 horas al día sin descanso. ¿Qué gana? No, pudiéramos decir, no hay una ganancia. ¿Quiénes son los que ganan? Nosotros. Yo soy el beneficiado por acercarme al Señor, por encontrar en Él esa palabra de fortaleza y de refugio para mi vida. Entonces el pueblo, perdonen la expresión, se aloca, pierden. Después viene Moisés y Moisés tiene que tomar correctivos con el pueblo. Y son fuertes, cuando uno lee esa historia, son fuertes los correctivos. Hay personas que mueren apedreadas. ¿Por qué? La consecuencia de su pecado, de lo que han hecho, a donde han llevado al pueblo. Y Dios es un Dios que quiere formar en nosotros, como sus hijos, su carácter. Por eso dice claramente Proverbios capítulo 3, versículo 12, porque Jehová al que ama castiga, al que ama le llama la atención, al que ama le coloca unas demandas. ¿Para qué? Para que las cumpla. El problema es que muchas veces tenemos una adversión a la corrección porque la miramos como un castigo, como que no me quiere. No me quiere porque no hace las cosas como yo quiero. Y ese es un error que nosotros cometemos. El hecho de que Dios no te dé las cosas como tú las estás pidiendo no quiere decir que no te ama. Él sí conoce, Él sí sabe qué pasa y por qué hay que demorar una respuesta, por qué no hay que dar las cosas cuando las estás pidiendo. Él lo sabe. O también porque hay que dar una respuesta pronta, Él lo sabe. Pero como un padre que porque ama a su hijo, entonces quiere evitar y quiere ayudarle a que haga las cosas bien y por ello debe corregirlo. Así también el Señor actúa con nosotros. Eres corregido. Soy corregido porque el Señor me ama. Me dicen algo, me llaman la atención porque me aman. Si no me aman, no me dicen nada. Preocúpese cuando no le digan nada. Se cuenta de un estudiante que estaba cansado de su profesor porque siempre, todo el tiempo, cuando lo veía por ahí, decía, ojo, Pepito, pilas por allá. Pepito, pilas, ojo, cuidado con quiénes se junta, Pepito, ¿usted qué está haciendo ahí? Entonces el estudiante empezó a generar una adversión, Pepito, hacia su profesor. Ese profesor sí es cansón, todo lado donde voy me mira, me llama la atención, me reconviene, ay, yo veo a otra gente que se porta mal y a ellos sí no les pasa nada, a ellos sí no les dicen nada, en cambio a mí siempre podemos estar molestando ahí con otros y siempre soy yo el pagano, siempre es Pepito, Pepito venga, Pepito usted por qué está ahí, Pepito, y a los otros no les dice nada. Entonces un día Pepito, cargado por eso,
fue a buscar, tomó valentía y dijo, voy a hablar con el profesor, a ver qué es lo que pasa, es que, ¿qué tiene que ver conmigo? O es que, porque está ensañado conmigo, a toda hora viene conmigo y siempre soy yo el que tiene que poner a hacer las cosas y al que le llama la atención, siempre es a mí. Entonces dice que se encuentra Pepito con su profesor en el pasillo. Toma valentía y le dice, profe, ¿qué pasa conmigo? ¿Por qué siempre soy yo el trompito de poner? Siempre a mí es al que me llama la atención y a mis compañeros no, y ellos están haciendo cosas más graves de las que yo hago, y a ellos no les dicen nada y a mí sí. El profesor escucha a Pepito, escucha sus quejas. Después de que Pepito ha sacado todo lo que ha guardado, porque siente que se está actuando injustamente con él, entonces llega un momento en el que su profesor le dice, Pepito, lo que pasa es que tú eres importante para nosotros como educadores. Y aquí hay dos condiciones de personas, de estudiantes. Hay los estudiantes que nos importan, que nosotros no queremos que estén como otros, que ya hicimos los intentos, buscamos corregirlos, pero no quieren eso. Y no queremos que esos que no quieren eso dañen a personas como tú. Nosotros estamos interesados en que tú hagas bien las cosas. Por eso siempre te llamo la atención, porque yo no quiero que ese círculo de compañeros que ya como que está a punto de perderse dañe tu vida y te arrastre con ellos allá. Porque te amamos, porque vemos el potencial en ti, te llamamos la atención, sabemos que te incomoda, sabemos que es feo que frente a todos, delante de otros grupos, siempre se te mencione. Pero es para que no caigas en eso. Hay alumnos a los que ya no se les dice nada, no se les comenta nada, porque no quieren ya, han tomado su decisión, pero tú no caigas en eso mismo. A veces nos pasa eso, empezamos a tomar una actitud errónea frente a la corrección. Pensamos que es porque no la quieren montar, no la tienen dedicada, porque yo soy menos, claro, porque es esto, lo uno y lo otro, y ese es un pensamiento humano equivocado, del cual nosotros tenemos que salir, del cual nosotros tenemos que ser libres, porque nos impide relacionarnos con el Señor y recibir de su preciosa corrección para nuestras vidas y para nuestros corazones. Necesitamos ser libres de eso. Necesitamos que hoy el Señor haga en nosotros un cambio, mude nuestro entendimiento y que podamos ver que la corrección viene de parte de Dios porque me ama, porque eres amado, eres valorado por el Señor. Por eso el Señor te corrige para que no te dejes afectar de otros. ¿Por qué te pone en el punto de mira? ¿Por qué te llaman la atención a través de personas y esto? Porque no quiere que te vayas a otros estadios, a otros momentos, que se pierda tu vida, porque Él te ama. Y eso es precioso de poderlo entender. La palabra en el hebreo que se utiliza para amar es la palabra ahab. Ahab habla de alguien que es amado. Ahab habla también de ese amigo que se interesa. Habla también de ese deleite, de enamorarse de esa persona de quien se gusta, esa persona que es importante, esa persona que trae aspectos preciosos para la vida y para el corazón. Esta raíz de este verbo ahab es la palabra que en el hebreo principalmente se usa para expresar amor en todas las dimensiones, en el ámbito conyugal, en el ámbito paternal, fraternal, y tiene matices importantes. Ahab es A-J-A-B, Ahab. Entonces el ahab que encontramos y por la palabra que utiliza el proverbista tiene el amor, el matiz del amor como esa elección, no solo visto desde la emoción, desde las mariposas en el corazón, sino desde esa decisión y ese compromiso. Dios ama porque elige amar. Dios actúa en nuestras vidas porque ha decidido
hacer algo precioso para con nosotros. Es Él el que ha tomado una preciosa determinación en nuestra vida y en nuestro corazón. El Señor es el que ama nuestra vida, es el que nos ha escogido. Hay un amor de elección. Y eso es cuando encontramos este término, entendemos que es que el Señor me ha elegido. No soy yo el que lo he elegido a Él, es Él el que me ha elegido. El Ahab de Dios para mí es su elección. No simplemente una emoción, sino una decisión y un compromiso. Pero el amor también es activo, se demuestra a través de acciones. No solo son sentimientos. Dios no solo dice, me interesas, te quiero para mí, sino muestra su amor de forma activa. El amor de Dios se manifiesta a través de la corrección, se manifiesta a través de la provisión, a través de la protección. Cuando el Señor te corrige es porque te ama. Cuando el Señor da provisión para tu vida es porque Él te ama. Cuando el Señor te protege, te guarda del mal, es una muestra de que el Señor te ama. Él es el que nos ha amado, nos ha escogido, nos ha tomado. El amor, el ahab que encontramos también es un significado de ese amor incondicional. No depende del mérito de a quien se ama. No depende el amor de Dios de qué tan bueno eres, de qué tan bueno soy. No depende de eso, sino depende de que Él ha decidido amarnos. Te ha decidido amar. Te guste o no te guste la corrección, Él te ama. Si aceptas su corrección, mejor. Y si no la aceptas, el Señor no tiene problema. Él va a esperar hasta el momento en que tú y yo decidamos aceptar su corrección, tomarla para nuestras vidas y para nuestros corazones. El ahab de Dios que ve el proverbista es ese amor íntimo, una relación cercana, una relación que podemos entender como la de esposos, una relación de padres con hijos, ese amor fraterno, ese amor cercano. No es un amor lejano, sino es un amor que se acerca, un amor que está pendiente, que está presente en los diferentes escenarios frente a los cuales nos enfrentamos. Ese es el amor, el ahab que se está viendo el proverbista, que busca esa intimidad, que quiere estar cercano. Dios no te ama lejano de ti. Dios te ama de una forma cercana, fraterna. Y el amor de Dios hace que Él quiera buscar el bien para tu vida, para mi vida. El amor verdadero busca ese bienestar de la persona a quien se ama, incluso cuando eso requiere corrección. Hay una expresión que usan los padres o usamos muchas veces cuando corregimos a los hijos. Lo escuché de mis padres. Esto me duele más a mí que a usted. Y uno piensa como hijo, pues si le duele más a usted, ¿por qué no se castiga a usted y no me castigue a mí? Es el pensamiento que tenía o que viene a uno cuando es hijo, cuando lo están corrigiendo. Pero ahora que estamos en esta etapa de la vida, donde ya soy padre, entiendo muy bien esas palabras. Entiendo cuando papá decía o mamá decía, porque yo te amo, te corrijo. Un momento, no puedo negarlo, que me disgustaba eso, porque decía, pero es que si me ama, ¿por qué tiene que castigarme? Si me ama, ¿por qué tiene que corregirme? No, pues usted me ama, no me corrija, déjeme así. Pero lo que pasa es que la corrección es importante. Pero la corrección es importante cuando se hace en amor, porque ahí entonces tenemos un entendimiento diferente. Al que Jehová ama, al que Yahvé ama, a sus amados, a quienes ha escogido, son a quienes corrige. Y a veces nosotros decimos, Señor, pero ¿por qué no corrige al vecino? Mire cómo se porta, corrija al otro. ¿Por qué tiene que ser conmigo? Porque te ama. Porque tiene un plan para contigo. A veces la disciplina y la corrección pueden ser difíciles de aceptar, porque según nosotros mismos estamos actuando bien,
No estamos actuando mal según nosotros mismos, pero hay un fundamento en el amor divino. La corrección no es una señal de rechazo, sino de amor paternal. El Ahab es el fundamento teológico que nos explica por qué no debemos despreciar la disciplina ni cansarnos de la corrección. La corrección forma parte de una expresión de ese amor que viene de parte de Dios para con nuestras vidas y para con nuestros corazones. La corrección evidencia el amor. El amor verdadero no es permisivo. Nosotros pensamos y tenemos en nuestra mente, influenciados por el mundo, por teologías equivocadas, que amar significa dejar al otro que haga lo que quiera. ¿Y qué tanto daño le está haciendo a esta generación en la cual estamos? El que se haya introducido que el amor, cuando amas a alguien, entonces lo dejas hacer lo que esa persona quiera. No, eso no es amor. El amor verdadero no es permisivo. El amor verdadero nos cuida, busca el bien de aquel a quien se ama y a veces eso necesita la corrección. Tu amor, ¿cómo es? ¿Cómo se muestra? De forma permisiva. Los hijos queremos que nuestros papás no nos digan nada, que a todo lo que hagamos nos digan que sí. Pero también como hijos necesitamos entender que un no es amor. No solo los sí son amor, los no que nos confrontan y que nos duelen son una muestra de amor. Así como amamos los sís, debemos aprender a amar los no. Dios corrige a los suyos, no a los extraños. Y esta es una medida fuerte. Está siendo corregido. Si no lo estás, tal vez no eres hijo, tal vez eres extraño. La corrección es un privilegio de los hijos. Aquellos que han sido elegidos por Dios. ¿Por qué hablo de elegidos? Porque el Señor dice, no me elegisteis vosotros a mí, yo los elegí a ustedes. Yo soy el que los tomé. Yo soy el que te llama, te busca, porque te ama. Yo soy el que no quiere compartirte con el pecado, por eso quiero limpiarte de eso. Porque no quiero compartir tu vida con otros, dice el Señor. La corrección es parte del trato especial de Dios con su pueblo. ¿Sabe? Hay un análisis que uno puede hacer del Antiguo Testamento y de Israel. Israel, cuando entendió qué tipo de nación era. Tristemente, Israel tuvo que ir a la esclavitud para abrazar el propósito de Dios y entender que eran escogidos por el Señor, que han sido escogidos por Él. Y eso es fuerte porque en el exilio se sufre. En el exilio, estar en un lugar que no es tu nación, se sufre, se pasan penalidades, se sufren humillaciones y muchas cosas. Pero lastimosamente en ese escenario es donde Israel se vuelve una nación que ama y que busca y propende por el Señor, cuida lo que tiene. Y aquí hay una reflexión que quiero hacer antes de finalizar y es, no esperes perder lo bueno que tienes para entender que debes amar la corrección y lo que Dios quiere hacer con tu vida. No esperes a ese momento. Un padre corrige a quien, a su hijo y no al vecino. Yo puedo corregir a mis hijos, a los vecinos les puedo llamar la atención, pero si sus padres han determinado que eso está bien, no puedo hacer mucho. Pero por mis hijos sí. Eres hijo de Dios. Entonces, el Señor va a tomar correctivos contigo, conmigo. La disciplina no contradice el amor.
La disciplina, el ser disciplinados, no quiere decir que no nos aman. Al contrario, nos aman. Y hoy quiero que oremos para que esa tergiversación de ver la corrección como que no nos aman sea quitada de nosotros. Y podamos amar el que nos llame la atención. El que nos diga no hagas eso. El aceptar que de pronto podemos tomar caminos que no son, pero vamos a honrar juntos al Señor. Quiero repetir Proverbios capítulo 3, versículo 12, porque Jehová al que ama castiga, al que ama corrige, y lo hace como un padre con el hijo al que quiere. Si eres hijo, te va a corregir el Señor, nos va a corregir el Señor. Si somos extraños, no nos va a decir nada. Padre, hoy venimos delante de tu preciosa presencia y te pedimos, Señor, que liberes nuestra vida. Libéranos, Señor, de un entendimiento equivocado de la corrección. La miramos como que no nos aman, porque no nos dan lo que estamos pidiendo. Señor, haznos libres, te lo pedimos, Espíritu Santo. Libera nuestra mente, nuestro corazón. Libéranos, Padre Celestial. Señor, permítenos entender que tú nos amas con amor eterno, nos amas y quieres para nosotros lo mejor. Quieres que nosotros seamos corregidos. Padre, perdónanos porque a veces nuestra actitud no ha sido la mejor, no hemos amado la corrección, sino al contrario, aún hemos hablado mal de ella. ¿Por qué? ¿Por qué viene a nosotros? Señor, hoy te pedimos que nos ayudes, Padre. Libéranos, Señor, de entendimientos erróneos, de aún de consejos que nos han dado enfocados hacia entender que si no nos dan lo que queremos es que no nos aman. Perdónanos, Señor, porque muchas veces otros han intentado influenciar en nosotros que el que nos ama no nos dice que no, nos da todo. Y no está bien. Señor, perdónanos porque aún nosotros no hemos sido determinantes en la forma de corregir, de instruir a otros. Padre, ayúdanos a ser de aquellos que influencian en otros la corrección. Señor, tú no solo nos amas tal cuales somos, no, porque si no nos quedaríamos iguales. Nos amas y quieres transformarnos, quieres limpiarnos a través de la corrección para que podamos recobrar ese brillo que hemos perdido. Somos como esa joya preciosa que ha perdido el brillo y necesita ser pulida de nuevo, necesita ser limpiada para que vuelva a tomar el brillo. Y ese es el trabajo de la disciplina y de la corrección. Señor, ayúdanos a amar la corrección. Ayúdanos a amar los no, que nos enseñan a esperar y a ser pacientes. Ayúdanos a amar los no, que nos enseñan que no tenemos el control y que no todo lo que pidamos lo vamos a recibir ya. Señor, enséñanos. Fortalece nuestras vidas y nuestros corazones y llévanos en el propósito que tú tienes para nuestras vidas. Te agradecemos, oh Señor, por lo que has hecho, lo que estás haciendo y lo que vas a hacer en medio de nosotros. Señor, ayúdanos a amar los no tuyos, tal cual amamos los sí. Amén y amén.
Amar. El Señor a quien ama, corrige. El Señor a quien ama, trabaja con él. Te ama porque te corrige. Preocupémonos si el Señor no nos está corrigiendo. Le invito para que comparta este contenido con sus amigos, familiares, para que sea de bendición también para sus vidas. Gracias por habernos acompañado. Gracias por haberse conectado en este precioso espacio. Que Dios bendiga su vida y su corazón. Hasta nuestro siguiente encuentro. Bendiciones.